Y vamos ya con nuestro primer tema del día. Según los especialistas, a los 6 años, niños y niñas ya tienen interiorizados los conceptos de género y los estereotipos. Por eso, desde el ámbito educativo ponen de manifiesto la necesidad de comenzar una educación no sexista cuanto antes mejor. El primer sitio para aprender que hombres y mujeres somos iguales, el jardín de infancia. Atentos. Porque somos todos iguales, la diferencia ya no nos vale. Hagamos este mundo distinto, con tolerancia y sin prejuicio. ¿Quién sabe si será un mundo donde estas niñas de 2 años ocuparán un puesto de trabajo tradicionalmente en manos de hombres? Un mundo donde la conciliación familiar será real, donde los hombres asumirán las tareas domésticas con mayor naturalidad. En los espacios de juego simbólico de este jardín de infancia, niños y niñas intercambian de manera espontánea roles preestablecidos. Los juguetes no tienen sexo, pero sí tienen una función educativa. ¿Qué más da que un niño lleve una moto de color rosa o una niña otra de color azul? Son motos y punto. Los juguetes los elegimos sobre todo teniendo en cuenta la función educativa que ofrecerá al niño o a la niña, más allá de si es un niño, precisamente una niña. Es la experiencia de aprendizaje que le ofrecerá lo que determina que un juguete sea educativo y en qué momento lo utilice. No es lo mismo un niño de una niña de 1 o 2 años que de 2 o 3. Utilizan los juguetes de manera diferente. Está comprobado que a los 2 años, niños y niñas ya tienen incorporadas determinadas pautas de género. De ahí la importancia de coeducar desde la primera infancia. Educar en la igualdad desde la diferencia es quizás el gran reto de la educación en nuestros días. Quiere decir que cuando educas a un niño o una niña, educas desde las posibilidades que tienen y no desde el sexo que los determina. Es decir, la amplitud de experiencias que les ofrecemos les permitirá desarrollar todas sus capacidades y habilidades que serán las que después darán y aportarán a la sociedad. Entre 1 y 2 años los estereotipos aún no están construidos. Lo comprobamos en esta actividad. Niños que quieren vestirse de sevillana, Blancanieves, o de albañil a caballo entre princesa y amo de casa, o niñas piratas. En el laboratorio de expresión verbal, en la que trabajamos el tema de vestuario, en el tema de complementos o el tema incluso de maquillaje, lo que se pretende es precisamente ofrecer a cualquier niño o niña una experiencia en que se vea diferente. En el momento en que este niño puede reconocerse desde otro lugar, está ampliando su imagen de sí mismo y está ampliando su concepto de identidad. Y la manera de ampliar la visión del mundo es romper estereotipos. Aquí en la escuela lo que hacemos es ofrecer experiencias múltiples y diversas para que pueda interiorizar aspectos típicamente femeninos o masculinos. Cualquier actividad está pensada para llegar al individuo y no para llegar a un sexo o el otro. Esto es lo que ayuda a que la identidad de este niño y esta niña quede más ampliada y no se quede cosificada en lo que se espera por ser un niño o por ser una niña. El cuento es otro recurso educativo muy utilizado en estas edades, aunque muchos piensan que los cuentos tradicionales no ayudan en la coeducación. ¿Qué es lo interesante de los cuentos tradicionales? Poder trabajarlos desde estos valores que dan y no desde el estereotipo. Una forma fácil es que el niño se siente identificado con cualquiera de los personajes, el niño o la niña. Ayudar a que las niñas puedan ser tan valientes como un caballero que ataca al dragón y que los niños puedan sentirse tan nobles como una princesa que viene a ser ayudada por otra persona. El jardín de infancia se convierte en el primer agente de cambio para educar en igualdad, pero no hay que olvidar el papel de las familias.
La familia es un ente socializador, además de la escuela, y también el entorno. ¿Cómo romper esos estereotipos en que se elogian a las niñas por la belleza y se valora la valentía o la fortaleza de los niños? Precisamente yendo más allá de que sean niños o niñas y fijándonos en el individuo que hay. Todos los niños pueden ser elogiados en un momento dado y todas las niñas también, como valientes o como fuertes. Esta es la parte educativa y es la que nosotros aquí en el Jardín de Infancia trabajamos. Cada vez más, los jardines de infancia, poco valorados aún, se reivindican como eje central y punto de partida en coeducación. Y aunque fuera todavía hay una larga batalla que lidiar, piensen en el fin. Educar en igualdad es la base para prevenir la violencia de género. Por muchísimos otros motivos que también vamos a conocer, hay que educar en igualdad. Les voy a presentar a nuestras invitadas de hoy. Tenemos con nosotros a Ana Carreras Port, que es socióloga, investigadora y formadora sobre género y educación. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Muchas gracias. Nos acompaña también Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Bienvenida al programa también. Gracias. Bueno, en el reportaje lanzábamos algunas reflexiones, pero nos gustaría profundizar más en ellas. ¿Por qué hay que coeducar, o recordamos que hay que coeducar a niños y niñas desde el jardín de la infancia, desde la tierna infancia? Ana. Bueno, como se veía en el vídeo, ¿no? Se comentaba que los niños y niñas de 1 o 2 años tenían mayor libertad y a medida que iban creciendo cada vez tenían más elementos que les iban limitando sus posibilidades, ¿no? Entonces lo que se plantea es que, como se decía también, familias y maestras vayan de la mano e integren de un modo en la mayor medida posible la perspectiva coeducativa para favorecer el mayor desarrollo de unas y otros, ¿no? Hemos visto en el reportaje ejemplos válidos, ¿no? Unos tiernos infantes disfrazados, que uno por arriba llevaba pues alguna, podríamos decir, algún rasgo masculino y los pies llevaba unos taconcitos. Más de uno se habrá llevado las manos a la cabeza. Sobre todo los padres y las madres de a lo mejor no de esos niños, pero sí en otros contextos, ¿no? Muchas veces se hacen grandes esfuerzos, yo creo, en los centros educativos, pero luego esos esfuerzos se caen al suelo cuando, por ejemplo, un niño el otro día de una compañera pedía para Reyes, un niño de 3 años, un disfraz de Elsa de Frozen, ¿no? Y su padre se negaba a comprárselo, ¿no? Porque, claro, ¿cómo le voy a comprar yo a mi hijo un traje de niña, ¿no? Pues, ¿qué argumentos le daríamos? Hombre, le daríamos que su hijo va a ser una persona mucho más plena, digamos, si no tiene esos estereotipos tan marcados, va a tratar con muchísimo más respeto a las mujeres, que si tiene ya, digamos, las ve como algo no ya diferente, porque, bueno, la diferencia no es un problema, sino realmente o complementario o incluso de una manera desigual, ¿no? Entonces, lo que hay que, de alguna manera, decirle que su hijo va a ser mejor, no solamente que la sociedad va a ser mejor y que posiblemente las mujeres que tengan que tratar con su hijo en el futuro, sino que su hijo va a ser mejor, porque no solamente los atributos tradicionalmente masculinos son los que hay que valorar socialmente. También hay grandísimos atributos que tienen que ver con las mujeres y que deberíamos valorar más socialmente. Y es yo creo que una de las cuestiones básicas que se trabajan en coeducación, ¿no? Decimos que más pronto que tarde, pero luego está la escuela, la universidad. ¿Se siguen reproduciendo esas desigualdades o esos estereotipos? Bueno, yo creo que la escuela como institución, ¿no?, que se sitúa en un contexto patriarcal, androcéntrico, sexista, si no se revisan todos estos elementos, sigue reproduciendo las desigualdades, ¿no? Por tanto, es básica la toma de conciencia por parte del profesorado, porque son quienes están, ¿no?, continuamente con niñas y niños, y luego sería interesante que familias y la sociedad con los distintos elementos de socialización fueran un poco en esa línea, ¿no? Decíamos al inicio que los estereotipos, la interiorización se produce ya a los 6 años, tanto en niños como en niñas. ¿Eso se queda instalado ahí y ya no se puede...? Hombre, como poder se puede, ¿no? Se puede trabajar y de hecho, bueno, pues yo dirijo un máster de género e igualdad y puedo decir que cuando llegan y cuando se van han avanzado, o sea, ya tienen más de 20 años, ¿no?, cuando llegan a hacer esos estudios específicos de igualdad, ¿no?, para concienciarse sobre esas diferencias, pero es muy difícil porque lo que hacemos es naturalizar lo que no es natural. O sea, voy a poner simplemente un ejemplo. Mi hija el otro día quiso vestirse de un disfraz que yo le decía de caballero, ¿no?, porque lo tenemos interiorizado, y ella decía, no, de caballera, ¿no?, porque todavía no le hemos estropeado con que caballeros son solamente los hombres.
¿no? Entonces ella identificaba, ella decía, de caballera, ¿no? Entonces, digamos, lo que nosotros ahora consideramos natural como profesiones masculinizadas o profesiones feminizadas, como atributos masculinos, femeninos, no lo son a esas edades, ¿no? Y luego les hacemos ver que eso es lo natural, ¿no? Y no solamente, yo creo que aunque en la escuela hay mucho que hacer, hay también quizás más que hacer en el ámbito audiovisual, ¿no? En el ámbito también de la televisión que ven y lo que están viendo, ¿no? Y ahí hay mucho todavía que hacer porque la autorregulación no funciona y se pueden regular muchas cosas y se pueden promover muchos contenidos, ¿no? Que eduquen a los niños y a las niñas más en igualdad y con otros modelos diferentes de los que se les están dando, ¿no? Que eduquen o que reeduquen o que coeduquen, ¿no, Ana? Bueno, lo interesante sería que se coeducara desde el principio, ¿no? Pero como dice Lina, por suerte hay, bueno, por desgracia, no, la coeducación no está en todas partes, pero sí que hay herramientas para seguir trabajando la formación en igualdad o en género a medida que crecemos. Yo, el elemento que comentaba Lina creo que es muy importante, el de visibilizar lo invisibilizado, ¿no? Aquello que sin querer vamos transmitiendo y naturalizamos, ¿no? Dichas desigualdades. Y en ese sentido también quería comentar que sí que es verdad que cada vez hay más recursos y más material didáctico, por ejemplo, coeducativo, que ofrece otros modelos, pero yo creo que es necesario que se introduzca a las escuelas de modo transversal, ¿no? Y que no solo sea hoy celebramos el 8 de marzo o el 25 de noviembre, vamos a hablar de ello, sino que cada día se trabaje desde esa perspectiva, ¿no? Muy a menudo los mayores, podríamos decir, o padres y madres, seguimos cayendo en los mismos errores. Por ejemplo, se sigue pensando que las capacidades tienen sexo, es decir, por ejemplo, que las niñas son más rápidas mentalmente, que los niños son más ágiles, más activos, ¿no? Que necesitan más ejercicio, más movimiento. Pero también los educamos de esa manera, ¿no? Y además también les condicionamos los resultados, ¿no? Hay estudios que ponen a 3 grupos de niñas con el mismo nivel de matemáticas y a una les dicen, mira, esta prueba es porque las niñas sois peores en matemáticas. A otras no le dicen nada y otras les dicen que es para demostrar que las niñas son mejores en matemáticas. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues aquellas que les dicen que le han dicho previamente que el estudio es para demostrar que las niñas son mejores en matemáticas, pues son las que sacan los mejores resultados de los 3 grupos. O sea, que de esa manera estamos también condicionando las preferencias y los resultados que obtienen niños y niñas en las distintas materias, ¿no? Y también cómo valoramos socialmente las distintas materias o por dónde le encaminan los padres o el parecerse a sus padres, ¿no? En este sentido, la familia yo creo que es el elemento socializador por antonomasia, ¿no? Y entonces también educar en igualdad o favorecer a que haya relaciones más igualitarias en las propias familias a través de la regulación laboral, a través de los permisos, a través de la política fiscal, en fin, muchísimas cosas, mejoraría también la educación de los niños porque verían también otros modelos en sus padres, ¿no? Pero no es solo cuestión de decir, bueno, serás lo que tú quieras o harás lo que tú quieras. Se trata de proporcionar más información, ¿no? Porque más información, más libertad y más igualdad conlleva de entrada mejores resultados, mejor predisposición, incluso académica. Bueno, yo creo que habría que plantearse qué significa buenos resultados académicos, ¿no? Porque habitualmente solo se valora lo cuantitativo o aquellos elementos más socialmente valorizados, ¿no? Y habría que ver, o yo por lo menos creo que valdría la pena, situar, ver qué valores habría que valorar en el sistema educativo, ¿no? Situando, yo creo, desde la perspectiva coeducativa que defendemos, el cuidado u otros elementos como darles el valor que se merecen, ¿no? Y desde ahí empezar a valorar pues si se ha avanzado en ese sentido o no. Por ejemplo, otros valores, por ejemplo, ¿cuáles valores serían? Por ejemplo, cooperar en vez de competir, ¿no? Ese sería un elemento, yo creo que valdría la pena plantear de esos modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad, qué es lo que nos interesa y qué es lo que nos gusta para trabajarlos tanto en niños como en niñas, ¿no? Pero los niños vemos como la competitividad, la violencia, la agresividad están muy presentes y yo creo que valdría la pena revalorizar aquellos elementos, ¿no? Llamados, bueno, o más históricamente vinculados a las mujeres, como comentaba Lina, para darles la importancia que se merecen, yo creo, y desde ahí ver pues que niñas y niños tengan acceso a todo, ¿no? Un abanico mucho más amplio, y desde ahí elegir lo que les interese y desde ahí conseguir mejores resultados. Cada uno, ¿no? como persona y no como niño o como niña, ¿no? En ese sentido, que los conflictos se solucionen de otra manera, no solamente violentamente, ¿no? Reprendiendo de alguna manera esa violencia que ya se ve en las aulas desde muy pequeños a la hora de solucionar los conflictos, ¿no? Por ejemplo.
¿Se detectan muchas carencias respecto, en este caso, a la formación del profesorado, a los prejuicios o a la metodología a la hora de ser igualitario, ¿no? A la hora de coeducar? Ana. Bueno, igual que decía antes que la escuela como institución reproduce desigualdades, yo creo que el profesorado, como todas nosotras, ¿no?, hemos sido educadas con este sesgo de género, por tanto, si no lo trabajamos, reproducimos dichas desigualdades, ¿no? Por lo tanto, el profesorado yo creo que tiene la responsabilidad de trabajarse todos estos temas, pero a menudo no tiene la formación inicial que prevé la ley de igualdad, ¿no?, que sabemos que establece muchas medidas para que el profesorado vaya incorporando esta visión, pero desgraciadamente no siempre es así, ¿no, Lina? Bueno, yo creo que tampoco hay suficiente apoyo, ¿no? Y tampoco hay suficiente presupuesto para que esto sea así, ¿no? Porque igual que cuando se quiere, digamos, fomentar la formación en un colectivo determinado, pues se pone la formación en horario laboral y digamos, se le da una serie de incentivos, etcétera, etcétera, pues con el profesorado yo creo que habría que hacer lo mismo y todos, de verdad, absolutamente todos y todas deberían tener esa formación. Pero vamos, yo lo extendería en cualquier caso también a toda la función pública, ¿no? Porque luego nos vamos a encontrar el mismo problema en la judicatura, nos lo vamos a seguir encontrando en muchísimos aspectos, ¿no?, que van a determinar también pues ese mundo desigual que luego sirve de ejemplo a los más pequeños para ir labrándose ese caminar ya de por sí desigual, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer una inversión muy fuerte en igualdad, en formación en igualdad, que no se está haciendo del todo, ni siquiera en las universidades. Tenemos máster yo dirijo un máster de género e igualdad, pero luego hay pocas asignaturas específicas y la transversalidad que tanto nos gustaría y que tanto decimos que sí que hay que, digamos, educar en igualdad de manera transversal y que tiene que aparecer en todas las asignaturas, eso es muy difícil controlar y por tanto es muy difícil escaparse de esa transversalidad. Hablando de asignaturas, una asignatura pendiente es la violencia de género. Para educar en la igualdad es básico educar para que después no se reproduzcan actitudes, no se reproduzcan comportamientos. Sin duda, yo creo que es la base, es la herramienta, ¿no? Yo creo que si conseguimos, lo que comentábamos antes, ¿no?, extirpar, digamos, aquellos elementos más nefastos, ¿no?, de la masculinidad o de la feminidad, y si conseguimos es decir, capacitar a niñas y niños para que se construyan unas identidades más libres, más autónomas, responsables, empáticas, yo creo que es la base para que en un futuro establezcan relaciones libres de violencia. Bueno, yo creo que también en ese sentido, digamos, la violencia es de alguna manera también la punta del iceberg de una desigualdad general que tiene que ver, bueno, pues con la sumisión de las mujeres, con la cosificación de las mujeres. Entonces, digamos, la menor autonomía que tenemos las mujeres, la menor libertad a la hora de decidir la vida que queremos vivir. Entonces, yo creo que también habría que trabajar en mejorar la igualdad en general, de manera que de alguna manera todos los aspectos que encaminan a las mujeres a esa menor autonomía, a esa mayor sumisión, etcétera, etcétera, que digamos las ponen en una situación más fácil para que sean víctimas de violencia, pues que no ocurran, ¿no? O sea, la violencia es una parte más de algo mucho mayor, que es esa desigualdad, esa discriminación que hay contra las mujeres, esa cosificación y esa sumisión a la que se la somete. Mirando al futuro un poco, para concluir, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Vamos por buen camino? Bueno, habría la visión pesimista y la optimista, ¿no? A nivel pesimista yo creo que tenemos la LOMCE, ¿no?, que favorece la aparición, bueno, la financiación pública de escuelas segregadas. En ese sentido yo creo que vamos por muy mal camino, pero por otro lado tenemos muy buenas experiencias como el vídeo que se comentaba, y nosotros trabajamos con muchas escuelas desde 0-3 hasta institutos, y por suerte sí que hay gente que tiene muchas ganas de trabajar en ese sentido, pero bueno, yo me quedaría con lo positivo, pero como decía Lina, no tendría que quedarse a la buena voluntad de las maestras o escuelas y tendría que ser algo generalizado, ¿no? Para terminar muy brevemente, Lina. Pues yo creo que se ha avanzado mucho, pero también creo que hay algunas posibilidades de dar marcha atrás en algunos aspectos, ¿no? Y hacerlo mejor.
de hacerlo mejor, y luego también que hay fuerzas muy fuertes, por ejemplo la hipersexualización que se está haciendo de la infancia con el princesismo, etcétera, etcétera, que viene por fuerzas, digamos, del mercado, pues es muy difícil de contrarrestar, y eso está ahí, ¿no? O todo lo que suponen las nuevas tecnologías, que dependiendo de cómo se utilicen, pues pueden tener un resultado u otro, ¿no? Yo creo que hay que invertir muchísimo en igualdad, nos lo tenemos que creer, y los poderes públicos tienen que dar ejemplo de eso. Yo creo que ahora mismo no lo están haciendo. De acuerdo, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a las dos.